Entonces, después de ver Atanasio, Crisóstomo, a Columbario, después de entender de que la Iglesia se asienta sobre los 12, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es? ¿Qué es entonces la Iglesia? Porque si nuestra definición es la sociedad de los que obedecen al Papa, entonces Atanasio estuvo fuera de la Iglesia en aquel momento en que desobedeció al Papa. Pero sabemos que no fue así. La realidad, la realidad es mucho más rica y mucho más antigua que esa simple definición. La Iglesia, en su esencia profunda, es un misterio de comunión. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, usó una imagen preciosa. Decían, la Iglesia es como un sacramento, es decir, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Y este misterio tiene varias dimensiones. La primera dimensión es que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. San Pablo desarrolla esta idea magistralmente. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Porque en un cuerpo hay diferentes miembros con diferentes funciones. Uno es el ojo, otro es el oído, la mano, pero el ojo no es el oído y la mano no es el pie. Todos son necesarios y todos tienen la misma dignidad porque todos tienen su función y todos reciben la vida del mismo sitio, de la cabeza. Aplicado a la Iglesia significa que la diversidad en la Iglesia es esencial, nunca es un problema a evitar, es esencial. No hay un solo miembro de la Iglesia que lo sea todo. Hay obispos, hay presbíteros, hay laicos, hay hombres, hay mujeres, hay de Oriente, hay de Occidente, de diversos ritos, de diversas tradiciones, y todos, absolutamente todos, estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a la cabeza. El Papa es un miembro más, con una función específica, sí, pero no es la cabeza. La cabeza es única y exclusivamente Cristo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La segunda dimensión es la Iglesia como la comunión de los santos. Esta expresión que repetimos constantemente en el credo y que muchas veces lo repetimos de carrerilla y no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Significan dos cosas. Primero, la comunión en las cosas santas, principalmente en la Eucaristía. Es el momento cumbre de la Eucaristía. Y segundo, la comunión entre las personas santas, es decir, entre todos los que viven en Cristo. Tanto los que peregrinamos en la tierra, lo que se ha denominado iglesia militante, como los que se están purificando en el purgatorio, la iglesia purgante, pero también los que ya no gozan, los que ya gozan de la gloria de Dios en el cielo, que esa es la iglesia triunfante. Pero esta comunión trasciende el espacio y el tiempo y también trasciende las fronteras visibles
de la institución. Porque un católico ortodoxo, un católico romano, un católico independiente, si están en gracia de Dios, están en comunión con los santos en el cielo, aunque en la tierra no tengan comunión jurídica entre sí. Esto es un misterio que, una vez entendido, es enorme y realmente consolador. Por otro lado, tenemos la tercera dimensión, que la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Pero hay que entender que esa verdad no es una propiedad privada de una oficina romana. La verdad es la fe transmitida por los apóstoles, los 12, depositada en las Escrituras y en la tradición viva de la Iglesia. Es decir, esa verdad se mantiene allí donde se predica fielmente el Evangelio y donde se celebran los Evangelios. Y esto nos lleva a los signos visibles de la pertenencia a la Iglesia, que no son una tarjeta de membresía, sino criterios objetivos que nos dejaron los primeros siglos. Por un lado está la fe ortodoxa, creer aquello que siempre creyeron los cristianos, sintetizado en el símbolo de la fe, que ¿cuál es? El credo niceno-constantinopolitano. Este credo es el fruto de la reflexión de los concilios ecuménicos del primer milenio. Esos concilios donde estaban representados todos los obispos, no solo el de Roma, todos. En segundo lugar, los sacramentos válidamente administrados, especialmente el bautismo, aquel que nos incorpora a Cristo, y fundamental la Eucaristía, que es la fuente y culmen de la vida cristiana, donde hay un bautismo válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y donde se consagra verdaderamente la Eucaristía. Allí está la Iglesia en el acto. Allí mismo. Y en tercer lugar está la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es esa cadena ininterrumpida de imposición de manos que viene desde los apóstoles, de todos ellos, de los 12, no de uno, de los 12. Un obispo válidamente consagrado que enseña la fe verdadera y gobierna su comunidad según los mandamientos del Señor, es un eslabón en esa cadena, esté o no esté en comunión con Roma. Es un eslabón de esa cadena, porque hablamos de los 12 apóstoles, no solamente uno. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto existe solo bajo la jurisdicción del Papa de Roma? Pues la respuesta histórica y teológica es un claro y rotundo no. Porque miremos a nuestros hermanos mayores, las iglesias ortodoxas. Ellas tienen la misma fe de los 7 concilios ecuménicos, esos que Roma también acepta. Tienen los mismos sacramentos, tienen sucesión apostólica. Sus obispos trazan una línea hasta los apóstoles, a través de Andrés, de Pedro, de Pablo, de Juan.
El Concilio Vaticano II, en el decreto sobre el ecumenismo, lo reconoce explícitamente. Dice, estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, sobre todo en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, por lo cual están unidos a nosotros por una estrechísima vinculación. Es decir, Roma mismo lo que nos dice es que los ortodoxos son iglesia. Aunque no estén en comunión con Roma, son iglesia y lo reconocen. Si esto es cierto, y lo es, entonces la catolicidad es mucho más ancha que la comunión con Roma. Roma mismo lo dice. La Iglesia de Cristo, como dice el Vaticano, subsiste en la Iglesia Católica Romana, pero no se identifica plenamente con ella. Hay elementos de santificación y de verdad fuera de sus límites visibles. Y aquí, queridos amigos, es donde nosotros, las iglesias católicas independientes, encontramos nuestro lugar. Aquí es donde podemos llenarnos la boca de razón, de historia y de verdad. Porque no somos protestantes, porque conservamos la sucesión apostólica, conservamos los sacramentos, pero tampoco somos cismáticos en el sentido de haber roto con la tradición o con la comunión en Roma por un capricho, porque quizá muchas veces fuimos empujados hacia afuera por defender la misma fe que los ortodoxos o que Atanasio, como decíamos hace un rato. Somos una pequeña expresión de esa gran catolicidad que incluso Roma entiende, comprende y sobre todo acepta. De esa iglesia que se asienta en los 12, no en uno, en los 12, y que no cabe en un solo molde. Ahí es donde nosotros encontramos nuestro lugar. Y aquí quiero detenerme con calma en un punto clave que es la sucesión apostólica. Porque mucha gente, incluso dentro del catolicismo romano, cree que sin papa no hay sucesión. Y esto es un error histórico y teológico muy grave. Y vamos a explicarlo con una imagen muy sencilla. Imagine un árbol genealógico. En la base están los 12 apóstoles, los 12, ¿vale? De ellos salen muchísimas ramas. Y una de esas ramas llega hasta Roma, a través de Pedro y de Pablo. Otra rama es la que llega a Alejandría, a través de Marcos, el discípulo de Pedro. Otra rama es la que llega a Antioquía, a través también de Pedro y Pablo. Otra más, la que llega a la India, a través de Tomás. Otra es la que llega a Armenia, a través de Bartolomé y Judas Tadeo. Todas esas ramas son igual de legítimas, todas tienen la misma savia, la fe apostólica y la gracia sacramental. Porque durante el primer milenio, esas ramas vivían en comunión entre sí, aunque con diferentes ritos, con diferentes lenguas y con diferentes costumbres. El obispo de Roma era considerado el primero, primus inter pares, el que presidía
en la caridad, el guardián de la comunión. Pero no era el tronco del que todo surgía. Porque ese tronco es Cristo, solo Cristo. No hay más. Las ramas, todas las ramas que cuelgan de ese árbol, son las iglesias locales fundadas por los apóstoles, repito, por los 12. No nos dejemos a ninguno, por los 12, porque todos fueron igualmente de válidos, porque todos predicaron lo mismo y con la misma validez. Lo que ocurrió con la separación entre Oriente y Occidente en el 1054 realmente fue una ruptura dolorosa entre dos grandes ramas de ese árbol. Pero Roma nunca ha dicho que los ortodoxos perdieron la sucesión apostólica. Al contrario, los ha reconocido siempre como poseedores de un episcopado válido. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Con las iglesias católicas independientes. Porque nosotros también venimos de una rama que también tiene su historia. Venimos de una rama, en mi caso concreto, ¿vale? Y sí, que venimos de la rama que nació con Monseñor Carlos Duarte Costa, en mi caso concreto. Mi sucesión apostólica es de Carlos Duarte. Monseñor Carlos Duarte es un obispo brasileño consagrado válidamente en la Iglesia romana en el 1924. Fue un hombre muy valiente, defensor de los pobres y que denunció los abusos del régimen fascista que había en su momento en su país. Y también ciertas complicidades que había entre la jerarquía de su tiempo. En 1945, por unas razones que fueron más disciplinarias y pastorales realmente que teológicas, es excomulgado por Roma. Pero aquí está el dato fundamental. La excomunión, y eso hay que tenerlo muy claro, la excomunión es una pena que afecta a la comunión jurídica. Jurídicamente tú dejas de pertenecer a Roma. Pero, cuidado, nunca afecta el sacramento, nunca anula el sacramento. Porque tú, la teología, en ese sentido es muy clara. Cuando a ti te ordenan sacerdote, a ti se te imprime un carácter que es indeleble. El momento que tú te ordenas sacerdote, tú lo eres para siempre. Tú puedes pertenecer jurídicamente a una iglesia, a otra. Te podrán excomulgar de Roma, te podrás ya, pero tú siempre serás sacerdote si has sido ordenado válidamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti se te consagra obispo, un obispo es siempre obispo, aunque estés excomulgado, porque la excomunión es algo jurídico. ¿Qué pasa? Eso significa que Monseñor Carlos Duarte, incluso después de su excomunión de la Iglesia de Roma, seguía siendo obispo válidamente consagrado. ¿Qué significa eso? Que tenía capacidad para consagrar a otros obispos. Y eso hizo. Consagró a otros obispos, estos obispos a otros obispos, y así, en una cadena ininterrumpida, llegamos hasta nuestros días. La cadena no se ha roto. La gracia sacramental ha fluido a través de las manos de estos obispos, porque la gracia, y repito, no depende de un permiso humano, sino de una promesa de Cristo, de la promesa que Cristo hizo a los hombres. Y hay un detalle que es fascinante en esta historia,
que quizá pocos conocen. Uno de los obispos, fue de los primeros, consagrados por Monseñor Duarte Costa, es Monseñor Salomão Ferraz. Pues Monseñor Salomão Ferraz, años después, ya bastante mayor, se reconcilió con Roma. En su lecho de muerte, él se reconcilió con Roma. Y lo que hizo Roma no fue reordenarlo ni reconsagrarlo, no. Simplemente lo recibió. Y lo recibió como obispo que ya era. Reconoció que su ordenación era válida, y eso significa que para la misma Roma las ordenaciones de la línea de Duarte Costa pueden ser consideradas no solo válidas, sino lícitas. ¿Por qué pueden ser consideradas válidas? Y aunque para ellos en cierto momento piensen o digan que no son lícitas, es decir, que no se hicieran con el permiso de Roma, ellos mismos luego los llegan a reconocer. Bien, y esto es muy importante, porque validez significa que un sacramento es real, que ocurre de verdad. Y licitud lo que significa es que se celebra con el permiso de una autoridad correspondiente. Nosotros, como comunidad, tenemos la certeza de la validez. Y en cuanto a la licitud, para nosotros, la autoridad correspondiente no es Roma. Para nosotros, la autoridad correspondiente son nuestros propios obispos, los que están en nuestra orden, los que están en la misma línea sucesoria, porque nosotros o las iglesias independientes no somos unas iglesias salvajes y sin orden, no somos un tipo de iglesias anárquicas, somos una iglesia con una tradición, con una historia y con una cadena que nos une a los 12 apóstoles, como Roma, como las iglesias orientales, como las iglesias ortodoxas, como todas aquellas iglesias cuya línea sucesoria lleva a los 12. Por eso podemos celebrar la Eucaristía con la certeza de que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso podemos administrar los sacramentos con la confianza de que la gracia verdaderamente actúa, porque no somos ningún tipo de secta, somos una pequeña rama de un grandioso árbol que es la Iglesia. Una rama que ha crecido aparte, pero que tiene la misma savia, porque procedemos del mismo sitio, de los 12. Todo este recorrido histórico y teológico nos lleva a una aplicación muy personal, porque esto no es solo una lección de historia para académicos, esto afecta a la vida de cada uno de nosotros. Al final, cada cristiano tiene que vivir su fe en conciencia delante de Dios. Y la conciencia, como realmente afecta y como enseña la tradición católica, es la norma última de la moralidad. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, lo expresó con una belleza que merece ser citada realmente como es textualmente. Dice: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre que una ley que él no se da a sí mismo, sino
a la que debe obedecer, esa voz que no cesa de instarle a amar y hacer el bien y a evitar el mal. Resuena en el momento oportuno, en la intimidad de su corazón. Hace esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. En él está únicamente Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Perdón. La conciencia no es un capricho. La conciencia no es me parece, creo que, siento que. La conciencia es un juicio de la razón práctica que, formada deliberadamente bien a través del estudio, la oración, el consejo, la reflexión, nos dice qué es lo que debemos hacer en una situación concreta. Ahora, apliquemos esto a la cuestión que nos ocupa. Si alguien, después de vivir durante años, quizá casi toda su vida, en la Iglesia Católica Romana, después de estudiar la historia, después de orar intensamente, después de sopesar argumentos, llega a la convicción de que la estructura actual de la Iglesia romana, con su excesiva centralización, con su modelo de autoridad, con ciertas enseñanzas disciplinales, se interpone entre él y la fe de los apóstoles. Pero ¿y si además encuentra una comunidad donde puede vivir su fe católica en plenitud, con sacramentos válidos, con una comunidad que le acoge, con sacerdotes que lo acompañan? ¿Quién soy yo para juzgarle? Y aún más, después de todo lo dicho, ¿quién es el Papa para condenarle? El Papa, cualquier Papa, no es el dueño de las conciencias, es un servidor de la verdad. Y si una conciencia, después de un serio discernimiento, elige un camino diverso, pero que conserva la fe de los 12, en decisión, se juega ante Dios, no ante la curia. Es que eso hay que tenerlo muy claro. Quiero ser muy claro porque no quiero que nadie me malinterprete. Yo no estoy aquí, ni mucho menos, para hacer un proselitismo agresivo, ni mucho menos. No estoy aquí para decirle a nadie, sal de tu parroquia, abandona Roma, ven con nosotros. No. Si tú estás en paz con tu comunidad, si encuentras los sacramentos, si tu conciencia está tranquila, si tu fe se alimenta y puedes vivir el Evangelio, enhorabuena, alégrate, vívelo, disfruta y sigue allí. Eso es lo más importante. Nunca te vayas ni te descarriles de ese camino. De verdad, la gracia de Dios actúa ahí y en muchos casos de manera espléndida, la gran mayoría de los casos de una manera única e inigualable. Pero este vídeo lo hago para todos aquellos que no están en paz, para aquellos que sufren. Es para todos aquellos que han sido heridos por la institución. Es para todos aquellos que sienten que hay algo que no encaja, que tienen preguntas que no pueden hacer, dudas que incluso muchas veces son reprimidas,
un amor hacia la Iglesia que choca con el dolor que eso mismo les causa. Es para los que han leído la historia y se han preguntado, ¿cómo es posible que un papa condenara a Atanasio y otro lo hiciera santo? ¿Cómo es posible que hubieran papas que hayan sido realmente tan indignos? Si estás en esa situación, quiero que sepas que hay lugares. Para ti hay un lugar, para ti. Lugar donde puedes tener dudas sin ser condenado. En este oratorio, las preguntas no son pecado, son el inicio de la sabiduría. Aquí se puede preguntar sin miedo, porque no hay un magisterio que tenga la respuesta para todo y que castigue la disidencia, porque eso también es importante. Hay una tradición que ilumina, pero también hay una razón que busca. Puedes vivir tu fe en comunidad, porque el cristianismo no se vive solo, se vive en comunidad, con hermanos que caminan juntos, que celebran juntos y que muchas veces es lo más importante, se ayudan entre ellos a llevar las cargas. Y algo fundamental, puedes recibir los sacramentos válidamente. Nosotros en este oratorio tenemos sacerdotes. Yo soy sacerdote. Celebramos la Eucaristía. Tenemos y podemos confesar algo muy importante, la penitencia. No somos, y es muy importante, una iglesia de segunda categoría. Somos un oratorio católico, unido a la tradición y a la ortodoxia. Puedes ser católico, de verdad. Católico en el sentido original de la palabra, universal. Inserto en la tradición, fiel a los 12, sin tener que tragar entero todo lo que te viene de una oficina en Roma.